Muy buenos días. El día de hoy les daré a conocer la tarea 5, paso 5, reflexiones finales y presentación de formatos del curso Didáctica. Mi nombre es Jainer García, estudiante de la licenciatura en Filosofía, docente y tutora Jenny Fernanda Caicedo, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, con el curso Didáctica. Antes de iniciar con esta breve reflexión acerca de las fases vistas, no podemos iniciar sin antes darle a conocer lo que es el concepto de la didáctica. Pues la didáctica son los métodos o técnicas que utiliza el docente para mejorar la enseñanza y facilitar el entendimiento de los estudiantes durante el desarrollo de alguna clase. Es facilitar que el estudiante pueda comprender de una manera más sencilla, más clara, lo que el docente le quiera dar a conocer por medio de las técnicas o métodos didácticos que el docente le puede presentar a los estudiantes en la hora de clase. Para iniciamos con la introducción al curso de didáctica. Ya aquí estamos hablando de lo que es la fase 1, donde inicialmente iniciamos con solicitarle al tutor, al líder de zona, nuestra carta de presentación al sitio de práctica. Antes de haber hecho esto, necesitamos afiliarnos a la ARL, que es uno de los requisitos más importantes. Luego de esto, se nos propone ahí unos textos sugeridos, la cual deberíamos leer, comprender, como lo es el diario de campo y la observación participante. Luego de haber comprendido estas definiciones, leerla, pasamos lo que es a tomar lo más importante de esos textos y hacer un diseño gráfico como el que estamos observando en la diapositiva. Tenemos entonces la observación del diario de campo. Tenemos tipo de observación, diario de campo, aspectos fundamentales. Entonces tipo de observación, tenemos la observación participante, observación participar y participar observar. Continuamos con el diario de campo, aspectos fundamentales, lo que son la descripción, argumentación, interpretación. ¿Qué nos permite? Sistematizar la práctica, monitorear el proceso y la teoría de la práctica. ¿Cuáles son los elementos de la observación? Pues contamos con 4 elementos que son contexto de ocurrencia, relaciones y situaciones de los sujetos, definición del campo temático y el informe. Entonces, esto, como pudieron haberme escuchado, este es el breve resumen de la primera fase que costó de 48 horas de práctica, donde teníamos que diligenciar diferentes documentos como la asistencia diario de campo, entre otros. Continuamos con la fase 2, que lleva como título acercamiento de los actores del acto, fase 2. Entonces, para esta fase debimos realizar una entrevista a nuestro tutor asignado, nuestro tutor cooperador, de acuerdo a unas preguntas bases que en nuestra guía estaban señaladas. De acuerdo a esas preguntas bases, deberíamos nosotros realizar las 15 preguntas. ¿Cuáles son esas 4 preguntas base? La primera es la finalidad de la educación y características que debe tener el especialista que educa. Pasos que el docente debe realizar para planear su clase. Elementos que el docente tiene en cuenta para diseñar su material didáctico y generar la mediación pedagógica. Y por último, importancia que tiene la didáctica en el proceso de innovación, especialmente en la asignatura que acompaña. De acuerdo a eso, aquí podemos observarla,
surgieron las 15 preguntas, como podemos observar acá. Tenemos la primera: ¿cuál cree usted que es la finalidad de la educación en la sociedad actual? ¿Qué características especiales cree que tiene usted en su quehacer pedagógico? ¿Cuáles son los elementos o fases que tiene en cuenta usted para la planeación de las clases? ¿Utiliza usted material del medio reciclaje para fortalecer la explicación de sus clases? ¿La institución cuenta con material didáctico que facilite la labor docente? Entre estas preguntas, entre otras, que se realizaron con base a las que ya les mencioné, que hace parte de la fase 2. Luego de eso nos tocaba transcribir cada una de las respuestas del docente en un texto argumentativo y luego subir esa entrevista, subirla a YouTube. Continuamos con la fase 3. Identificación del conocimiento profesional del docente y su desarrollo. Eso hace parte de la fase 3. Entonces, la fase 3 ya entramos a la observación directa a la clase. Observar en el aula de clase al docente teniendo en cuenta algunas preguntas, como ¿cuáles? ¿Cuál es la intencionalidad de cada una de las acciones del maestro? ¿Qué actitudes de los estudiantes son evidentes frente a cada acción del maestro? ¿Qué evidencias hay que se logra con los estudiantes, la intención que tiene el docente en cada una de las actividades? Entonces, a partir de la observación tenía que basarme en esas 3 preguntas. Observar las 3 clases, deberían observarse las 3 clases que fueron programadas en el plan de trabajo. Luego de esto, debía diligenciar mi diario de campo. Para esta tercera fase, de la unidad, era un cumplimiento de 19 horas remotas, que eran 9 horas en la observación, 8 horas para el desarrollo de profundización, que lo tenemos acá, actividad de profundización diseñada y socializada. Entonces ahí podemos observar que la ética y la moral fue uno de los temas principales que el docente cooperador estaba ejecutando en el momento de mi observación. Ya para culminar tenemos la práctica simulada, donde iniciamos con una lectura sugerida, transposición didáctica y la perspectiva crítica del trabajo de Pablo Freire, y la segunda es transposición y conocimiento didáctico del contenido. Luego de esto debíamos diseñar un material educativo por medio de las TIC, la cual utilicé, la que podemos observar ahí, llamada transposición didáctica de juego. Es un juego lúdico, la cual es un método didáctico que también puede facilitar a que nosotros podamos entender más con facilidad los temas, y también podemos planteárselo a nuestros estudiantes en el aula de clase. Luego de haber diseñado esa actividad, como la anteriormente mencionada, continuamos con la transposición. Esa es una tabla donde, partiendo de una observación, deberíamos diferenciar la siguiente tabla presentada ahí, la que pueden observar ahí. Entonces, ya terminando lo que es la actividad anterior y la tabla, pasamos a lo que es el desarrollo de competentes prácticos. Lo que ya iniciamos entonces al simulador, donde tenemos que analizar un problema, la lectura de simulación, opciones de salida, el desarrollo de la simulación, o sea, diferentes actividades donde al final nos iba a mandar el resultado de lo ya observado o realizado, de la actividad asistente de investigación y justificación. Ya para terminar, tenemos esta pregunta, dice: ¿cómo se articula en la formación docente el desarrollo de competencias curriculares, didácticas, evaluativas y metodológicas dentro de la observación participante como práctica pedagógica? Entonces, como docente, el docente debe tener constantemente una formación pedagógica, buscando con esto asumir diferentes desafíos que se presenten en el ámbito educativo, siendo los docentes los principales actores en la elaboración de las competencias curriculares de una institución, teniendo en cuenta diferentes métodos didácticos y evaluativos que los conlleve a evaluar el desempeño académico de los diferentes ritmos de aprendizaje y los diferentes niveles escolares. Siendo así,
los docentes en formación deben cumplir un rol de observadores de los procesos que los docentes desarrollan para así tenerlos en cuenta en sus prácticas. Muchas gracias. Esto ha sido la pequeña reflexión de las fases realizadas durante el curso de didáctica. Muchas gracias.